Bien, buenas noches y bienvenidos a todos. Ya tenemos varios participantes. Qué bueno tenerlos. Es un gusto, como siempre, para nosotros la promoción de 1991 de la Universidad de San Carlos. Les agradecemos su participación, como siempre, cada viernes a las 7:30 de la noche. Le damos las gracias también al Colegio de Médicos y a su presidente por la oportunidad que nos dan de poder compartir y poder acreditarnos una hora crédito, al igual que a Hermes Vanegas como representante de Educación Médica. Esta noche tenemos un plato fuerte. Vamos a hablar adaptaciones en hemato-oncología con COVID-19. El importante es nuestro amigo de promoción, doctor Oscar Avendaño Flores. Y como siempre, queremos recordarles algunas cosas que son importantes. Primero, ¿qué es lo que les ofrecemos para nuestros médicos que se conectan por primera vez? Son todas las conferencias que vamos a tener los viernes a las 7:30 de la noche, como repito, siempre van a ser por médicos especialistas que egresaron con nosotros o los conocimos durante los años de academia en la Universidad de San Carlos de Guatemala, pero tienen más de 30 años de experiencia clínica y eso es un valor poco agregado a las muchas conferencias por Zoom que normalmente estamos acostumbrados a oír. Tenemos horas crédito, como lo explicaba la doctora Edith, parte del Colegio de Médicos, y entonces vamos a pasar un pequeño encuesta al final de cuando ustedes terminen de escuchar la conferencia. Van a ser redirigidos hacia esta encuesta donde la tienen que responder y inmediatamente nosotros el día lunes por la tarde la estaremos enviando al Colegio de Médicos. Queremos pedirles disculpas porque, como ustedes saben, la situación en el Colegio de Médicos es un poquito complicada en tiempos de pandemia por el COVID-19 y obviamente pues se han tardado un poco en subir todas las horas crédito que ya nos hemos ganado durante todas estas webinars que hemos tenido. La plataforma que usamos es a través de Pearson, la compañía, pues sin ningún conflicto de interés, no percibimos ningún tipo de interés económico y los conferencistas tampoco tienen ningún conflicto de interés porque tampoco se les está pagando por dar la conferencia esta noche. Tenemos un canal de YouTube que lastimosamente, como hoy no tenemos a la persona de Pearson, no vamos a poder transmitir en vivo en YouTube esta noche, pero inmediatamente mañana la subiremos y se podrá ver en YouTube. Obviamente tenemos un correo electrónico, promocionmédicos 1991.guatemala@gmail.com, donde podemos recibir cualquier sugerencia o cualquier pregunta que tengan respecto a nuestra conferencia. Este es nuestro canal de YouTube, Promoción 1991, Médicos de Guatemala, donde ya mañana sí va a aparecer la conferencia del día de hoy. Les pedimos mil disculpas por el hecho de que hoy no lo vamos a poder transmitir en vivo por este inconveniente que hubo de no tener pues, al representante de TIRSA. Esta noche, como las últimas noches, queremos pedirles que tengamos un minuto de silencio, especialmente por todos los compañeros que lastimosamente han fallecido durante esta pandemia. Así que empezamos a hacer ese minuto de silencio.
por cada médico, por cada enfermera, por cada personal de salud y la verdad por cada guatemalteco que lastimosamente ha dejado la vida en esta pandemia. Le deseamos desde lo más profundo de nuestro corazón un fuerte abrazo para toda la familia, para todas las personas, para todos sus deudos y deseamos que pues la paz que sobrepasa todo entendimiento pueda inundar el corazón de cada uno de la familia. Sabemos que son pérdidas irreparables, pérdidas de personal altamente calificado que lastimosamente ya no nos va a poder acompañar durante ese caminar. Así que a toda su familia, a todas las personas que dejaron, a todos los hijos, padres, tíos, abuelos, a todos, pues la verdad, nuestro más sentido pésame por este tipo de decesos. Pero esta noche les queremos presentar al doctor Óscar Avendaño Flores, a quien vemos ahí sonriente en esta foto. El doctor Óscar Avendaño Flores es médico y cirujano de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de San Carlos de Guatemala al año 1991, de 1985 a 1981. Hizo medicina interna en el Hospital General San Juan de Dios de 1992 a 1994. Fue jefe de residentes del mismo hospital de medicina interna en el año de 1995. Hizo hemato-oncología médica en el Instituto Nacional de las Ciencias y Nutrición en el Hospital Salvador Subirán de México, Distrito Federal, de 1996 a 1998. Hizo medicina transfuncional y aferesis en el año de 1998 a 1999. Hizo una maestría de negocios y administración en la Universidad de Valparaíso, Chile, del año 2003 al 2004. Es asesor externo del programa del Banco de Sangre del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social y de la OPS. Práctica privada en el Centro Médico y en Centro Medical Solution S.A. La promoción 91 te da la más cordial de las bienvenidas a mi amigo, a nuestro amigo, que es el título que más nos gusta a nosotros mencionar. Y pues bienvenido, amigo, el micrófono es tuyo. Bueno, muy buenas noches a todos. Agradezco definitivamente la confianza que me dieron de empezar. Voy a compartir aquí la pantalla. Definitivamente esto es un tiempo en el cual, como bien dice el título, es de adaptarse. Adaptaciones en hemato-oncología. Y el día de hoy, pues como mencionaba mi buen amigo Julio, tuvieron que adaptarse a los métodos electrónicos y a los métodos de comunicación. Y así como hoy hubo adaptaciones en los métodos de comunicación por medio de las redes, las ciencias de hemato-oncología también ha tenido que tener adaptaciones importantes. ¿Por qué? Porque nadie avisó que iba a haber una pandemia, nadie sabía y pues nos tomó sobre la marcha y tuvimos que pues empezar a hacer cambios importantes para tener la seguridad de los pacientes. Voy a avanzar acá, esto ya lo había dicho Julio. Y pues actualmente también estoy como presidente de la Asociación de Hemato-Oncología. Y un punto importante que tenemos en cuenta en la asociación es ver los grupos de riesgo. En esta disertación voy a hablar un poco de los grupos de riesgo, principalmente los pacientes con cáncer, ya sea de tumores sólidos o bien los pacientes que tienen leucemia. Y la parte segunda de esto voy a tomar un tema que es un poquito, está causando bastante polémica, que es la donación de plasma de paciente convaleciente. Pero vámonos primero de lo general a lo más complejo. Y generalmente todos hablan de adulto mayor. Me tomé el tiempo de buscar, según la OMS, quienes se consideran adultos mayores, y según la OMS están considerados dentro del rango de 60 a 74 años. Posteriormente, de 75 a 90, pues ya se consideran ancianos, y los que rebasan los 90 años son los grandes viejos o longevos. Esta población arriba de 60 años es aquella población que va a tener un riesgo importante únicamente por la edad
de contraer esta infección por virus. Pero asociado a un grupo etario, también existen enfermedades concomitantes como las que ustedes pueden, como las que ustedes pueden ver acá. Y ustedes ya lo conocen muy bien, que son hipertensión arterial, diabetes, síndrome metabólico, enfermedad de la sangre y algunos pacientes post-trasplante de médula ósea o post-trasplante de órgano sólido. Importante, también pacientes que tienen infecciones por retrovirus o mujeres con embarazo. Actualmente, como mencionaba Julio en la presentación, fui llamado para hacer una asesoría externa. Quiero dejar claro que yo no trabajo ni en el ministerio, sino únicamente práctica privada, pero ellos decidieron poner bajo revisión lo que ellos habían hecho y adaptamos ciertos criterios importantes para el país, como lo que ustedes pueden ver allí. ¿Cuáles son los puntajes de síntomas y clínicos y parámetros de laboratorio? Poniendo escalas de 1 al 9. Esto va a ayudar a tener criterios específicos de severidad. No voy a leer cada uno de ellos porque igual esta tabla está disponible y va a estar disponible. También voy a dejar la presentación a los organizadores para que puedan ustedes con mayor detalle revisar todos y cada uno de los parámetros. Ahora bien, un análisis que se hizo en la Asociación de Hemato-Oncología fue el siguiente que vamos a ver a continuación. Hay 3 grupos principales aparte de las comorbilidades y aparte del grupo etario. Y estos 3 grupos son los siguientes. Aquellos pacientes que tienen enfermedad hematológica o enfermedad oncológica, pero que están en remisión. Este grupo de pacientes son aquellos que ya terminaron sus esquemas de quimioterapia, radioterapia o algún tratamiento oncológico. Estos pacientes van a tener el mismo riesgo de contaminación o de contagiarse que el resto de la población en general. Digamos que ese es el grupo con menos probabilidad. Luego viene el segundo grupo. Paciente con enfermedad hematológica o enfermedad oncológica actualmente en tratamiento con quimioterapia y o radioterapia. Este grupo tiene un potencial alto de contaminación. ¿Por qué? Porque los elementos de quimioterapia van a impactar importantemente en células como los neutrófilos totales, los monocitos totales, y estos pacientes, solo por estar en tratamiento, tienen más posibilidad de contaminarse con virus, bacterias, protozoos, etc. Son un grupo importante al cual se debe cuidar. Enfermedad por SARS-CoV. ¿Qué hacemos los hematólogos y oncólogos para proteger a ellos? Después de cada ciclo de tratamiento, ahora se ha implementado el uso de factores estimulantes de colonias, es decir, filgastrin, ya sea el filgastrin convencional o el filgastrin asociado a polietilenglicol. ¿Qué hace esto? Ayuda a que los neutrófilos estén por lo menos arriba de 2000 y eso le permite al paciente defenderse adecuadamente como que fuera un grupo de riesgo número 1, el primer grupo. Otro grupo importante de pacientes es aquel paciente con enfermedad hematológica o enfermedad oncológica que ya está en cuidado paliativo. Generalmente ahora, con las nuevas nomenclaturas, tratamos de evitar la palabra o la frase estado o etapa terminal. Lo mencionamos ahora como paciente en cuidado paliativo. Y este es el tercer grupo y es un grupo muy sensible también de contaminarse. Este grupo, pues obviamente, pues ya va a estar con una reserva de médula ósea muy baja por las quimioterapias, con una reserva de médula ósea muy baja por infiltración de los tumores, y también va a tener una reserva de defensas de líneas celulares baja por todo el desgaste y la sarcopenia que produce el cáncer. Entonces, este es un grupo que actualmente se está protegiendo con un grupo específico de médicos que van a las casas. Este grupo de médicos, obviamente, pues tiene que tener ciertos parámetros de cuidados y de bioseguridad para evitar hacer los
transmisores de una infección. Pero en general, nosotros manejamos estos 3 importantes grupos y en base a cada grupo medimos tanto la severidad, el riesgo y le aplicamos también el factor de grupo etario, así como las comorbilidades. El armamento que tenemos actualmente para tratar pacientes con enfermedades de cáncer o leucemia, existen varios grupos que lo voy a mencionar de una manera bastante resumida. Obviamente hay quimioterapia intravenosa, que lo que busca es actuar directamente sobre el ciclo celular, es decir, sobre la apoptosis, que se considera la muerte celular programada. Un paciente con cáncer lo que pasa es que pierde la capacidad de apoptosis. Eso significa, normalmente las células nacen, crecen, se reproducen y se mueren en un tiempo determinado por el cuerpo. Pero en estos pacientes, las células nacen, crecen, se reproducen y no se mueren y se acumulan. Y eso es lo que produce tumor sólido cuando es localizado en un órgano. O bien, cuando eso resulta en los elementos sanguíneos, que sería lo que sean leucemias agudas y leucemias crónicas. Pero estos grupos de pacientes son los grupos que tienen más riesgo. Quimioterapia intravenosa con radioterapia concomitante. Y ahora, bueno, no ahora, desde 1997 apareció un grupo importante, lo que se llaman anticuerpos monoclonales, que son elementos biológicos que pueden modificar un objetivo específico del tumor y asociados o no asociados a la quimioterapia pueden darle al paciente sobrevida global o sobrevida libre de progresión. Pero los anticuerpos monoclonales tienen un punto muy importante. Como son en base al mecanismo de acción de inmunoglobulinas que tienen fracción pesada y fracción ligera, son sensibles a afectar la inmunidad humoral. Por lo tanto, hacen más sensible al paciente que usa anticuerpos monoclonales a tener más afinidad a infectarse con virus. Entonces, el grupo de pacientes hemato-oncológicos que reciben anticuerpos monoclonales hay que tener mucho cuidado porque son potencialmente riesgosos de contaminarse con SARS-CoV. Luego viene otro grupo de medicamentos, los inhibidores de tirosina quinasa. Los inhibidores de tirosina quinasa son aquellos medicamentos que van a actuar a nivel del citoplasma y de las vías de regulación de la información al núcleo. Eso significa que van a buscar lo que es exactamente detener la apoptosis irregular en el cáncer. Desafortunadamente, pues no son inocuos, aunque son la mayoría por vía oral. El paciente puede tener citopenias y este grupo de pacientes con inhibidores de tirosina quinasa también debe ser protegido de neutropenias, ya sea leve, moderada o grave. Y más recientemente aparece un grupo importante, los inhibidores de BCL2. La batalla contra el cáncer está definido por 2 importantes sustancias o 2 importantes proteínas en el cuerpo. La BCL2 se encarga en nuestro cuerpo de encontrar cualquier estímulo de cáncer y estimular. Pero afortunadamente nuestro cuerpo tiene un equilibrio. ¿Y quién contrarresta a la BCL2? P53 está en su valor normal, bloquea correctamente a la BCL2. Y entonces cualquier estímulo de cáncer puede ser bloqueado de esta manera por la P53. Pero ¿qué pasa en aquellos tumores que tienen sobreexpresión de BCL2? La P53 es insuficiente y le gana la batalla y entonces el paciente va a tener cáncer. ¿Qué pasa? Actualmente ya existen medicamentos que bloquean la BCL2 para equilibrarla. Y este tipo de medicamentos también pueden causar neutropenia y afinidad por infecciones virales. Por lo tanto, los pacientes que tienen este grupo de medicamentos también son susceptibles a contaminarse con enfermedades virales. Luego vienen los inhibidores PARP, que es un inhibidor de una enzima que actúa sobre el ADN ribonucleasa. También tiene la misma situación. Los anti-CTLA4, que básicamente son aquellos pacientes que tienen melanoma, también tienen bloqueo de la
inmunidad humoral y pueden producir problemas de afinidad a tener más infecciones virales. De igual manera, los inhibidores de Bruton quinasa y la inmunoterapia con anti-PDL1 tienen inhibición importante de los linfocitos T supresores y hacen que el paciente sea más sensible a tener una mayor contaminación viral. Por eso, actualmente ya no es solo la quimioterapia intravenosa la única que tiene riesgo. Tienen riesgos importantes todo este grupo de pacientes que tienen ya sea estos medicamentos asociados o no asociados a quimioterapia. Y los médicos que vemos hematología y oncología, tenemos que estar alertas con los potenciales efectos secundarios que puede producir cada uno de este grupo de fármacos. Ahora bien, vamos a pasar a un tema que la gente estaba esperando de manera con mucho interés. ¿Por qué? Porque a veces este tema lo han sobrevendido, este tema lo han hecho como la salvación, como muchos otros fármacos, pero este no es un fármaco, es una terapia. Y de manera interesante hay que comentar que en marzo del 2020, la FDA le dio una aprobación acelerada al plasma de paciente recuperado, pero lo incluye como una terapia la cual está bajo experimentación y debe ser llevada bajo un protocolo de estudio clínico. Puntos importantes de esto. Hay que medir anticuerpos séricos de la inmunoglobulina G por método cuantitativo, no solo positivos y negativos, sino cuantitativo significa 1 en 8, 1 en 16, 1 en 32 y así nos vamos. Pero lo más importante de esta terapia es no solo medir los anticuerpos IgG de COVID, sino medir anticuerpos neutralizantes de inmunoglobulina G, que se hace por medios de métodos de ELISA o biología molecular. De manera importante, esto también debe ser hecho por medio de una terapia que se llama terapia de aféresis. Y deben cumplir los criterios internacionales de la Asociación Americana de Bancos de Sangre y de la Cruz Roja. Deben tener la serología negativa como cualquier donante. Y la clave de donante-receptor debe tener las mismas normas transfusionales de la Asociación Americana de Bancos de Sangre, la EMA, la FDA y la Cruz Roja. Vamos a ver un poquito qué fue lo que pasó con ese tipo de protocolo y hasta dónde se ha llevado actualmente. Para lograr llegar a esto, fueron semanas y meses de trabajo de una manera acelerada, podríamos decirlo, porque realmente es una terapia que puede ayudar a un grupo muy privilegiado de pacientes, no es para todos. Para poder llegar a hacer un consenso, revisamos, como ustedes pueden ver en la esquina superior izquierda, las guías de la FDA. Si ven la esquina superior derecha, las guías de la Asociación Europea. Vimos también las guías del grupo GCM, que es el Grupo Latinoamericano de Medicina Transfusional. Se revisó también las guías internacionales de la OPS, las guías españolas que están en la parte inferior de la diapositiva, y los dos artículos de manera importante presentados en New England Journal of Medicine. ¿Qué son puntos interesantes que tiene esto? Primero, la EMA, la Asociación Europea, es más restrictiva y más protocolaria que la FDA, porque la EMA pide una dilución de anticuerpos neutralizantes que sea arriba de 1 en 320, mientras que la FDA pide 1 en 180. Entonces ahí vemos un poquito de discrepancia, más no impacta en el resultado, pero sí hay contraste entre la Unión Europea y la FDA. De manera importante, el grupo GCAM y la OPS, que son más tropicalizados para Latinoamérica, piden no tanta la parte cuantitativa de anticuerpos neutralizantes, pero sí solicitan cuantificación de inmunoglobulina G. El grupo español también se adapta a las aplicaciones de la Unión Europea. Y los estudios presentados en New England Journal of Medicine fueron hechos en los centros transfusionales de Nueva York y son también estrictos en este tipo de
de situación. A raíz de esto y otra bibliografía que ya tiene el protocolo, pues salió el protocolo local para Guatemala, que está disponible y que se puede aplicar en los hospitales que tengan ciertos criterios que vamos a ver a continuación. El grupo de personas que lo hicieron, básicamente las personas responsables de haberlo hecho fueron la licenciada Claudia García y la licenciada Lucrecia Oliva. Tuvieron asesores externos, como la Asociación de Hemato-Oncología, personas de medicina privada, personas del Seguro Social y personas de algunos departamentos. ¿Por qué? Porque querían tener todos los puntos importantes en digamos, en Guatemala existe una trilogía importante: el Ministerio de Salud, el Seguro Social y la práctica privada. Son como que fueran tres dimensiones completamente diferentes, aunque sea el mismo país, y tres realidades completamente diferentes. En algunas ocasiones que me preguntan cómo es el país y describo que existen tres importantes y diferentes situaciones de salud, la gente se queda sorprendida porque muchos países son full Seguro Social, otros son completamente Ministerio de Salud, y algunos poquísimos pacientes en el mundo, países en el mundo, perdón, tienen medicina privada. Y se quedan sorprendidos que en Guatemala haya esa triple forma de tratamiento. De esta forma, aquí está demasiado pequeño, pero lo pongo así en panorámico. ¿Por qué? Porque el donante tiene que cumplir una serie de requisitos bien importantes. Y el receptor también. Veámoslo ahora de una manera un poquito más aumentado. ¿Qué es lo importante acá? La selección de donantes deben tener y cumplir todas las normas y criterios de banco de sangre. Actualmente ya hay criterios de selección de bancos de sangre. La guía más actualizada del manual técnico fue en el 2014. La versión en español. La versión en inglés está actualizada en el 2019. Que es un dato, pero muy, muy importante. La donación debe obtenerse en pacientes con infección confirmada que hayan estado sin síntomas por lo menos 14 días a un mes de donar sangre y que tengan resultados negativos tras 2 muestras de hisopado nasofaringeo con al menos 48 horas de diferencia por prueba molecular. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque en la fase infecciosa la inmunoglobulina M es la que está positiva. Y lo que va a ayudar aquí para este grupo de pacientes que van a recibir el plasma es la elevación de inmunoglobulina G. Eso significa que el donante tiene que tener inmunoglobulina M no detectable, más sí inmunoglobulina G detectable. Y dentro de todos estos criterios, puse aquí algunas flechas importantes e interesantes. Los donantes no deben haber recibido transfusiones previas, ¿no? Complican esto. Y de manera interesante, los donantes pueden ser hombres o mujeres, pero hay un punto de alerta en las mujeres que han tenido embarazos o en las mujeres que han tenido abortos. ¿Por qué? El haber tenido embarazos y abortos estimula anticuerpos anti-HLA en glóbulos blancos y en plaquetas que al ser transfundidos a un paciente con COVID grave, hacen una reacción inmunológica severa que aumenta la tormenta de citoquinas. Por lo tanto, no es recomendable donantes recuperadas que sean mujeres que hayan tenido abortos o embarazos por esa razón de seguridad. De igual manera, ese plasma debe tener pruebas negativas para HIV, tipo 1, tipo 2, el antígeno P24, para hepatitis A, B y C, debe tener negatividad para sífilis, chagas, citomegalovirus, y continuar con los criterios transfusionales que ya están estandarizados para cualquier donante. Lo único que aquí, lo que va a cambiar es la cuantificación de inmunoglobulina G, y actualmente el protocolo pide conservar un frasco a congelación para cuando esté disponible la prueba en Guatemala de anticuerpos neutralizantes. Es un dato muy importante porque es una adaptación que hizo la OPS, la OMS
y el grupo GESIAM de Latinoamérica. Cuando ya esté disponible la prueba, se van a cuantificar este tipo de plasma. Los pacientes no pueden ser donantes o no se recomienda que sean donantes convencionales. Deben ser con una máquina que se llama máquina de aféresis. Como pueden ver ustedes en la esquina superior izquierda hay una joven ahí donando plasma o donando un hemodiderivado. Esta máquina tiene la virtud de poder programarse y decir, quiero únicamente plasma, y le devuelve al donante glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Esta tecnología de aféresis permite que un donante de plasma pueda donar plasma cada 48 o 72 horas dependiendo de la capacidad de sus venas. Eso significa que el paciente puede recuperarse en 2 días y seguir siendo donante. Caso contrario, que si se hace por medio de una donación convencional, el paciente puede donar convencionalmente cada 3 meses. Y de igual manera, con una extracción de plasma por método de aféresis, se pueden extraer 600 mililitros de plasma sin poner en riesgo al donante. Y esos 600 mililitros de plasma se pueden dividir en 3 fracciones de plasma fresco congelada de 200 cada una. Por lo tanto, un potencial donante en una donación puede dar 3 plasmas. Y si ese donante o esa donante puede seguir donando, puede dar más en múltiplos de 3 con cada vez que dona. Lo interesante e importante de este método de donación es que el plasma no es necesariamente extrayéndolo y transfundiéndolo. Se puede hacer una colección de plasma y se puede preservar a menos 18 o a menos 25 grados y el plasma fresco congelado tiene una vigencia de 1 año. Entonces, en los grupos europeos, en los grupos de Estados Unidos, Nueva York y España, han hecho campañas para que los donantes lleguen, valga la redundancia, a donar y tienen ya un banco específico de donación de paciente con plasma recuperado. ¿Es un mito que se tiene que es donando y aplicando? No. Si el banco de sangre tiene un servicio de medicina transfusional serio, puede tener y hacer un banco de sangre de plasma de paciente recuperado. Ahora bien, ¿quién puede recibir? Como les decía, esto no es como las películas que le sacan un poco de plasma a una persona y ahí curaron a muchos. No. Tienen criterios bien específicos para recibir el plasma de paciente recuperado. Dentro de los criterios importantes, ya hay criterios internacionales para definir COVID severo, y son aquellos pacientes que tienen disnea, frecuencia respiratoria menor de 30, saturación de oxígeno menor de 93, y lo que ustedes pueden leer ahí, infiltrados pulmonares. También hay criterios graves como falla respiratoria, choque séptico, disfunción o falla multiorgánica, y parámetros bien específicos de laboratorio, como dímero D arriba de 1000, ferritina mayor de 300, una deshidrogenasa láctica mayor de 245, proteína C reactiva mayor de 100 y recuento absoluto de neutrófilos menor de 800. Eso significa que haya linfopenia. Este grupo de pacientes es el que puede en algún momento ser beneficiado con esta transfusión de plasma de paciente convaleciente. Y aquí queda a cargo del grupo médico que está a cargo de revisar y ver los protocolos de COVID, ya sea pacientes graves en intensivo, son aquellos que van a verse de manera mejor, van a tener un beneficio importante en los síntomas. Va a disminuir lo que se llama tormenta de citoquinas y va a evitar que estos pacientes lleguen a un fallo multiorgánico con coagulación intravascular diseminada. Este era el punto que les decía. El etiquetado tiene que mantener normas específicas de medicina transfusional y como pueden ver ustedes acá,
el producto puede tener un año de vigencia en congelación. Aquí está, almacenamiento, el plasma convaleciente tiene una estabilidad y puede mantenerse en una temperatura al menos de menos 18 por un año. Eso significa que se puede hacer una colección altruista de las personas que van a donar ese tipo de plasma. Dentro de los criterios transfusionales de la Asociación Americana de Bancos de Sangre, de la Cruz Roja y de la OPS, se solicita que el donante no sea remunerado. Igual, este es un criterio que debe tomarse en cuenta. El donante pagado generalmente, pues, actualmente existe una red donde se identifica quiénes son donantes pagados y se trata de evitar a ellos. De nuevo, ¿qué podemos hablar o qué podemos reforzar de este tipo de terapia? Como les mencionaba en la misma diapositiva antes de explicar el protocolo, la FDA la aprobó como terapia de tipo acelerado en marzo de este año. Importantísimo, actualmente en Guatemala no hay método de ELISA para anticuerpos neutralizantes, pero sí en algunos bancos de sangre que cumplen los criterios transfusionales, sí existe cuantificación de IgG. Más bien se va a guardar, se va a tener en reserva un vial o un frasco para poder hacer los anticuerpos neutralizantes. Cosas importantes que se deben reforzar. El método de elección para extracción es por medio de máquina de aféresis. Y de igual manera, la transfusión donante-receptor debe cumplir y completar los criterios importantes de donante-receptor y de compatibilidad de grupo ABO. Actualmente se ha mencionado y se ha publicado también en New England Journal of Medicine. Se hizo un estudio de revisión, un estudio que no fue aleatorizado, que no fue metaanálisis, pero fue un estudio observacional. Y en varios países europeos encontraron que los pacientes que tenían ORH positivo o negativo, grupo O, tenían menos posibilidad de llegar a COVID grave. Fue de manera interesante, fue observacional. Se encontró también dentro del grupo observacional europeo que los que tuvieron más daño a nivel pulmonar y llegaron a COVID grave eran los del grupo A. Por epidemiología, el grupo A está más frecuentemente visto en personas caucásicas. El grupo O es misceláneo y está más visto en personas de tipo latino. El grupo AB es más frecuentemente visto en pacientes asiáticos, y Asia incluye no solo China ni Japón, sino incluye también Rusia y algunos Países Bajos, Estambul, Libia, etcétera, que son más frecuentes en la B. Y el grupo B está relacionado más por epidemiología con personas que viven en Mediterráneo o que viven en África. Por lo tanto, este estudio observacional, que no fue fase 3, sino únicamente observacional, detectó que quien menos se contaminaba con COVID grave no significa que el O sea inmune. Tiene más posibilidad de desarrollar leve o asintomático. Y el grupo que más se contaminaba y hacía grave era el grupo A. De igual manera, se hicieron otros estudios observacionales y se detectó que una persona del personal médico, ya sea médico o personal de la salud, grupo O, mientras más se expone a aerosoles, aunque tenga grupo O, tiene más posibilidad de contaminación. Entonces, uno de los mitos que hay que tener claro es, el grupo O se contamina menos de COVID grave si mantiene las normas de distanciamiento. Pero si es grupo O y se expone, también tiene una alta tasa de contaminación. Mientras que en Europa, por ser caucásicos, el grupo A fue el más vulnerable de presentar COVID grave. Dejo aquí, hasta aquí, este resumen de puntos, tanto de lo que es
el grupo etario, los grupos de riesgo en hemato-oncología, y un breve resumen de lo que fue el protocolo y de dónde vino y salió. Me pidieron tanto Julio como Edith que pusiera datos de la clínica, aquí dejo algunos datos de contacto. Y me adapto a la metodología que tengan ahora, ya sea preguntas, respuestas escritas o la forma como usualmente se hace ese tipo de dudas, preguntas o comentarios. Agradezco mucho a los organizadores que me hayan permitido participar en este importante evento y también a Colegio de Médicos y su presidente. Bien, bueno, muchas gracias, Oscar, por tu interesante presentación. Si podemos quitar tu pantalla, ahí estamos, perfecto. Fíjate que tenemos aquí algunas preguntas, vamos a iniciar. Vamos a ver a Carmencita. Lo que estamos haciendo es que estamos... Escrito. Entonces, vamos a ver, aquí tenemos a Didier. Vamos a abrirle, lo vamos a promover a panelista y entonces vamos a que nos haga su pregunta. Vamos a ver acá, ya nos aparece. Yo creo que... sí. Ok. Didier Cook, ¿puedes exponer tu pregunta, por favor? Que estaba levantando la mano. Solo abre tu micrófono. Ya está entre los panelistas, pero no sé, no se oye. Bueno, para mientras, si no, vamos a ver, tenemos aquí también a Carmen Martínez. Vamos también a buscarla acá y la vamos a ver qué es lo que dice. Es Carlos Iván, que con el teléfono de Carmencita Martínez también ya está ahí, por si nos estás oyendo, para que puedas abrir tu micrófono y tu cámara, o solo el micrófono si quieren, y hacer la pregunta. Ya está aquí también entre los panelistas, pero no. Si querés, te voy a hacer para iniciar alguna pregunta. Dice Carlos Iván, te saluda Carlos Iván. Hola, Oscar. Siempre me he preguntado sobre el pronóstico de los pacientes inmunosuprimidos, dentro de ellos los oncológicos y reumatológicos, etcétera, ya que son los de mayor riesgo de contagio, pero en tu experiencia, ¿cuál será el pronóstico de estos pacientes debido a que es la tormenta de citoquinas la que complica la enfermedad? ¿Será que al estar inmunosuprimidos tendrán menor probabilidad de desarrollar esta situación? Bueno, lo que se ha visto actualmente, y puedo hablar de 3 casos bien importantes, porque como les mencionaba, no ha habido nada escrito. Un paciente que veo con leucemia mieloide aguda, actualmente en tratamiento, no es con quimioterapia, sino está en un protocolo con anti-BCL2 y con un inhibidor de histonas. Este paciente tuvo una neumonía por Aspergillus y le dieron tratamiento con voriconazol. El paciente era derechohabiente del Seguro Social y desafortunadamente pues se contaminó. Y es un paciente que uno hubiera hecho leucemia mieloide aguda en tratamiento, neumonía por Aspergillus y COVID, iba a ser grave y no. El paciente fue visto por la unidad de infectología, le dieron terapia en casa y en 18 días este paciente volvió a tratamiento actual y sigue en tratamiento para leucemia mieloide aguda. También tenemos otra paciente con síndrome antifosfolípido que había tenido varias trombosis y COVID asintomática. Y un paciente con un mieloproliferativo crónico
tomando hidroxiurea, que es un antimetabolito. También COVID leve y tratamiento en casa. Entonces nos pusimos a ver qué está pasando con esta gente que uno diría está en el segundo grupo, está en tratamiento. Afortunadamente para ellos, la clave que nosotros consideramos después de revisar el caso en detalle es que no estaban recibiendo quimioterapia intravenosa. Todos ellos estaban recibiendo medicamentos que tienen un objetivo molecular o a un punto específico del tumor. Y eso ayuda a que la inmunidad no sea tan depletada como la quimioterapia convencional. Entonces, definitivamente, aquel paciente que está en esquemas de quimioterapia con ciclos de quimioterapia de intensidad intermedia o intensidad alta, ese paciente va a ser completamente más vulnerable. ¿Por qué? Porque van a bajar los niveles de neutrófilos totales, van a bajar los niveles de inmunoglobulinas protectoras y va a tener, solo por estar con el tumor, neutropenia y linfopenia. Si un criterio para la gravedad de COVID es linfopenia, este paciente ya lo trae por sí. Pero lo que estábamos analizando en este grupo de pacientes es que los que tienen tratamientos a objetivos moleculares bien definidos les va menos mal que a los que tienen quimioterapia sistémica de manera convencional. No hay ningún artículo de tipo metaanálisis o fase 3 que lo diga, pero sí las bases de inmunología, de bloqueo de neutrófilos y bloqueo de inmunoglobulinas, sí es peor que con los pacientes que tienen quimioterapia sistémica intravenosa. Bien, muchas gracias, Oscar. Vamos a ver si alguno de los... Carmencita, pues no tenía prendido su micrófono. Vamos a ver si Silvia Lam tiene prendido su micrófono. Nos puede hacer la pregunta al aire. Ya le estoy dando acá. Adelante, Silvia Lam. Muy buenas noches. ¿Me oye? Sí. Sí, buenas noches. Buenas noches, se te oye. ¿No se oye muy bien? Sí se oye, sí se escucha. Solo quería saber la OMS, ¿qué cataloga adulto mayor específicamente? ¿Qué edades comprende? Como mencionaba, una de las diapositivas es de 60 a 74 años. Bueno, muchas gracias. Y si un paciente estuviera con anticoncepcionales, ¿se le tendría que quitar el tratamiento? Si un paciente tiene cáncer y tiene anticuerpos monoclonales. Sí. Esa es la pregunta. Sí, esa es la pregunta. Actualmente existen protocolos de protección que se ven de manera conjunta con el infectólogo. Generalmente los pacientes que tienen anticuerpos monoclonales, si uno le quita el monoclonal, va a fallar en el tratamiento de la enfermedad sistémica. Por lo tanto, estos pacientes muchas veces en común acuerdo e interconsulta con el infectólogo pueden tener ciclos hasta de un año de aciclovir o de algún antiviral importante, no pensando en COVID, sino pensando en otras infecciones asociadas. Generalmente el paciente con anticuerpos monoclonales, dependiendo del anticuerpo monoclonal, puede tener profilaxis de antibióticos, profilaxis antiviral y profilaxis antituberculosis. Actualmente, y esa fue una discusión de un webinar de esta semana, hay pacientes, para el paciente que pueda tener riesgo de COVID, se ha estado usando esquemas donde solo se utiliza monoclonal sin quimioterapia. Entonces, esa es una también de las adaptaciones que han habido. Hay esquemas de mantenimiento únicamente con monoclonal y sin quimioterapia intravenosa, dependiendo de la etapa que tenga. Entonces, no es una recomendación suspender el tratamiento, sino adecuarse y darle profilaxis. Muchas gracias. Ok, vamos a silenciar aquí a Silvita y si quieren por el orden vamos a darle el espacio a Julio Guizábal, nuestro gran amigo infectólogo, pediatra. Si puedes abrir tu micrófono, Julio.
Y tu cámara, Gracias, Julito. abrí tu cámara. Ah, Vamos, mano. será es que estoy muy feíto, entonces me da pena que me miren así Ah, feíto. dale, pues, dale, Quique, te oímos. Pero ahí estamos, vamos a ver, yo creo que ahí me miran. Ahí te vemos. Qué gran gusto, eso, qué gran gusto verlos, mucha. Felicidades también, Oscarín, porque creo que fue una plática que en realidad es bastante comprensible para los que muchos tal vez no dominamos el área de lo que sería la hematología o hemato-oncología. Fíjate de que quería saber en realidad tu opinión, porque al ver evidencia o pruebas que confirmen que el tratamiento con esta metodología sea funcional en los pacientes con infección con COVID, tanto en moderada o grave, pues la FDA últimamente ha dicho que tampoco es que el éxito es como que garantizado. Uno. Dos, ellos estuvieron utilizando también el uso de esta metodología en los personal de salud que estaba expuesto. Y esto también ellos lo acaban de retirar como una medida de profilaxis también en los pacientes, perdón, en el personal de salud. Entonces yo quisiera saber tu punto de vista o que nos hablaras un poco en cuanto a qué tanta efectividad se ha tenido, aunque hace faltan estudios todavía de más control, pero la FDA hasta el momento pues tampoco lo pone como una terapéutica como ideal, como hasta el momento no hay ninguna para tratamiento como COVID, ¿verdad? O sea, en un principio fue los inhibidores como lopinavir, ritonavir, y obviamente se han dado cuenta que probablemente no, el uso de la hidroxicloroquina y la cloroquina, pues en un inicio también se mencionó que no sé, graves y moderados no funcionaba, y acaba de salir publicado un artículo donde dice que tampoco en los que tienen infección leve. Entonces, yo quisiera saber cuál es que vos has indagado más esto, en realidad, por decirlo así, qué porcentaje o qué beneficio, cuántos de los pacientes que reciben este tratamiento en realidad se ha visto que ayude en la resolución del problema. Sí, definitivamente. Bueno, primero, qué gusto saludarte de nuevo. El punto importante, en medicina transfusional hay una premisa máxima. Dice, la mejor transfusión es aquella que no se hace. Porque el transfundir a una persona es, aunque haya compatibilidad, es un ADN de una persona completamente distinta para otra, aunque hayan pruebas de Salino, de Coombs y de albúmina. Pero es un caudal de ADN que va de una persona a otra. Y por eso mismo, como bien mencionaba, la FDA lo aprobó en marzo, pero como una terapia bajo vigilancia y bajo lo que le llaman, al ser un medicamento o método aprobado, sería un estudio fase 4, seguimiento observacional directo si funciona o no funciona. Los estudios que han habido en Europa, en España, bueno, en España es parte de Europa, en Europa en todos los lugares y en Estados Unidos, principalmente en Nueva York, fueron grupos muy pequeños, que van de 10 hasta 70. Y los objetivos finales, pues no fueron sobre vida global ni sobre vida libre de progresión, que es lo que percibe uno en un estudio fase 3. Lo único que vieron ahí fue tasa de respuesta, que es lo más cercano a un estudio fase 2 o fase 1. Entonces, hubo una mejoría en los graves, más o menos aproximadamente en algunos estudios fue 70% y en otros estudios fue únicamente un 25%. O sea que es un margen bastante amplio de 25 a 75. Y todo depende del número de pacientes. Actualmente se sugiere esto y pues el Programa Nacional de Bancos de Sangre del Ministerio de Salud y los asesores externos que conformamos el grupo de revisores, lo sugerimos únicamente para aquel paciente grave que no tenga fallo multiorgánico, que tenga los criterios ya mencionados y que además de eso se documente bien la tormenta de citoquinas y esté en potencial peligro inminente de coagulación intravascular diseminada. Entonces,
cada vez se restringe a un grupo más pequeño. Y definitivamente, no, la sugerencia no es para todos. Obviamente, bajo el margen de un estudio clínico o observacional, en moderado en algunos países lo han hecho y como bien dice Julio Guizábal, lo han descontinuado. Fue un poquito temerario también los estudios donde lo hicieron en personal de la salud. Obviamente tuvieron que firmar un consentimiento donde dieron su ok para ser sometidos a eso, pero recuerden, una transfusión es una transfusión. Y por ejemplo, mientras menos transfundida esté una persona, tiene menos chance de problemas inmunológicos. Entonces, la recomendación es usarlo en un pequeño grupo muy restringido, que sea grave, que esté en cuidado crítico, que tenga documentada bien la tormenta de citoquinas como lo hacen los criterios que tienen bien claros los infectólogos y que además de eso tenga un riesgo inminente de coagulación intravascular diseminada. Restringe mucho al grupo. No sé si querías agregar algo, Julito. Tiene Sí, micrófono. Sí. Varón, ahí estamos. Es que te había dejado para que no se viera muy feo ante todo lo demás. Yo creo, yo por eso hacía esta pregunta, porque creo que es bien importante esclarecer o aclarar que en realidad tampoco eso es eh, la paliativo con relación al tratamiento de los pacientes con COVID, ¿verdad? Y creo que es bien importante que aclararas, o sea, en quiénes como tal está indicado este tratamiento. No sé si en realidad ustedes propusieron que todos los pacientes que ahora se sometan a este tratamiento cumplan con un protocolo que posteriormente sea de información para la literatura en general médica, ¿vamos? Porque creo que es bien importante que nosotros, si tenemos esta disponibilidad, pues hacerlo. ¿Por qué? Porque también esto va a apoyar de alguna u otra manera el tratamiento de una enfermedad que está recién nacida, ¿vamos? Apenas tiene 7 meses de edad y tenemos todavía mucho que aprender, aunque en estos 7 meses lo que hoy funciona probablemente mañana no. Sin embargo, creo de que todas las alternativas que tengamos, si no hay una que sea la panacea, pues también muchos de estos pueden tener cierto beneficio de apoyarse en este tipo de tratamiento. Mucha y me da un gran gusto verlos a ustedes como promoción. Es un privilegio estar en este grupo de la promoción. Creo que hay mucha gente valiosa, hay mucha gente inteligente. Uno que otro de nosotros nos metimos ahí que no somos tan inteligentes, pero es un privilegio de verdad mucho escucharlos y contarlos como amigos, que es lo más importante. Así es de que un saludo también desde Guastatoya al Progreso, donde cada piedra es un paisaje. Oye, cuídense y vamos a seguir aquí a pendiente de los comentarios. Gracias, Julito, siempre poniendo el punto bueno. ¿Ah? Vamos a dejar, fíjense que hay unas preguntas que no quieren hablar ni quieren poner su pantalla, entonces por favor leerla, dice Gabriela Pérez. El paciente ORH negativo también puede ser donador para pacientes de todo tipo sanguíneo y los AB, por ejemplo, pueden recibir plasma A o de B, como se hace en el proceso normal de transfusiones. Excelente pregunta, porque hay muchos mitos alrededor de los grupos sanguíneos. El paciente ORH negativo se ha llamado como el donante universal, pero es el donante universal de glóbulos rojos. Y eso es bien importante. ¿Por qué? Porque el paciente que tiene grupo O como le dicen en otros lugares, cero positivo, significa que en la membrana del eritrocito no tiene ni acetilgalactosamina ni beta-galactosamina, que es lo que le da el A o el B. Este grupo de pacientes, por no tener esos antígenos en la superficie del eritrocito, los hace compatibles con la mayoría de otros grupos de glóbulos rojos. Y el ser RH negativo significa que tiene el D, que es el antígeno, D mayúscula, y el negativo tiene el D minúscula. Eso lo manejan 1000 veces
mejor que cualquier persona, los pediatras y los neonatólogos. Lo manejan súper bien porque es lo que miran en las hexaninotransfusiones o en terapia transfusional de neonatos, que es otro mundo. Pero la base académica es esta. Entonces, el ORH negativo es el donante universal de glóbulos rojos. Y como el tema que estamos tomando es plasma, al revés, el donante universal de plasma sería el AB. Pero conseguir en Guatemala gente AB es un mínimo de la población. De igual manera, ¿qué se hace con esta situación? Por eso es sumamente importante la colección del plasma de paciente, ya sea plasma normal o plasma de paciente recuperado, en máquina de aféresis. Porque en máquina de aféresis se asegura que el plasma no va a estar contaminado con glóbulos rojos. Y entonces no va a tener reacciones transfusionales si fuera un plasma A, un plasma B o un plasma AB. Entonces, eso refuerza que la metodología mejor utilizada para extracción de plasma es aféresis, para que esté libre de contaminación con glóbulos rojos y sea lo más compatible para el receptor. Ok, excelente. Vamos a seguir con otra pregunta. Antes de darle el micrófono, Marta Castillo nos dice, buenas noches, tenía entendido que el plasma se le podía poner a cualquier tipo de sangre porque en COVID es diferente. Probablemente tiene relación con lo que estás hablando también. Sí, mientras mejor colectado sea, vuelvo al punto, por máquina de aféresis está libre de eritrocitos. En adultos, las transfusiones de plasma, en algunos lugares, depende del protocolo hospitalario que tengan, tienen que tener compatibilidad ABO, como lo exige la Asociación Americana de Bancos de Sangre. Pero en casos de emergencia y de urgencia, como son aquellos pacientes politransfundidos por, no va a salir aquí de COVID, sino heridas por arma de fuego, heridas punzantes, o en pacientes por post-trasplante de hígado, que requieren hasta 30 o 60 unidades, se pueden hacer cambios de grupo ABO en plasma. Por lo mismo, si son extraídos por una metodología de aféresis, no van a tener glóbulos rojos y eso permite. Pero de acuerdo a, hay que ver el protocolo hospitalario donde se desarrollen, generalmente piden compatibilidad ABO. Y actualmente, por seguridad para este tipo de terapia en paciente con COVID, se pide que haya compatibilidad. Por seguridad para la persona que va a recibir. Ok, muchas gracias. Mira, hay múltiples manifestaciones de agradecimiento y felicitaciones por tu conferencia, Oscar. Todos dicen que muy, muy importante el conocimiento que nos transmitiste. Por ahí vamos a dejar a Gonzalo Enrique Cruz que abra su micrófono y que nos pregunte o nos salude, no sé qué. Ahí estás, ya estás al aire, amigo. Ahí estás, adelante. Ahorita nos juntamos La verdad, en el externado. gracias, gusto saludarte y gracias por pasarme la palabra. La verdad es que es un gusto ver a tantos compañeros, ver a Oscar, la clase me pareció excelente. Realmente lo único que quería preguntar a Oscar es, ya que él mencionó, hay tres realidades en Guatemala: los hospitales nacionales, el ICS y la iniciativa privada. Me da la impresión por todos los exámenes y por todo lo que hay que hacer para poder llevar a un paciente que está en estado crítico, como dijo muy bien Julio, y poder utilizarlo, que realmente para Guatemala, para nuestros pacientes, va a ser muy poco los pacientes que probablemente lo van a poder utilizar, porque en los hospitales nacionales no se tienen este tipo de máquina, número uno.
Y número 2, ¿qué costo pueda tener esto en lo privado? ¿Puedes darnos una idea, Oscar? Y agradezco la oportunidad de saludarte también. Pues tengo costos aproximados, pero en el Hospital Roosevelt sí existe esa tecnología. En el Hospital San Juan de Dios también hay máquinas de aféresis, que son los que yo conozco que sí lo tienen. Los demás no puedo decir ni sí ni no, porque no los conozco en detalle. El Seguro Social sí tiene esta tecnología. Y el Hospital Militar también. Entonces, de todos los hospitales misceláneos, ¿verdad? Que no son privados, hay en el Seguro Social, San Juan, Roosevelt y Militar. Las personas podrían beneficiarse si cumplen los criterios. A nivel privado, pues yo no manejo mucho los precios, pero generalmente las guías internacionales ponen más o menos un precio en dólares, o no las guías, sino las tablas de seguros. Hay una codificación que se llama Tabla de California, que ven los seguros privados, y más o menos ponen los procedimientos de aféresis según unidades, y le dan un valor entre 500 a 700 dólares, dependiendo de la complejidad. Eso sería más o menos la extracción del plasma. Las transfusiones también tienen una codificación en base a unidades y puntos, y generalmente las transfusiones, de acuerdo a los seguros médicos privados, están alrededor entre 800 y 1200, dependiendo de lo que se vaya. Estoy diciendo valores muy aproximados, ¿verdad? Pero generalmente, por ejemplo, en el hospital donde yo trabajo, que es el centro médico, se basa mucho en códigos de aseguradoras, y las aseguradoras lo catalogan más o menos en esos rangos que estoy diciendo. Puede ser más, puede ser menos, pero sí está entre 500 a 700 dólares y entre 150 dólares una transfusión, dependiendo del seguro, si es nacional o un seguro internacional. Ok. Fíjate que vamos a abrirle el micrófono a Gustavo Alfaro, que está ahí, que quiere hacerte una pregunta también. Gustavo, adelante. Yo creo que no está, o... No está. Bueno, yo creo que... Bien, ahí está. Adelante, Gustavo. Solo quita tu micrófono, tranquilo. Ahí estamos y puedes quitar tu micrófono para oírte. ¿Ya me escuchan? Hoy sí te oímos. ¿Qué tal, Gio? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Aquí, igual, un gusto. ¿Sí me escuchan ahorita? Te escuchamos bien. Ah, gracias, sí. Pues ahí felicitarte por tan excelente plática, ¿verdad? Y es que me quedé con esa duda también, porque ya ves que el plasma fresco, pues uno lo transforme independientemente del tipo. Yo no soy hematólogo, pero uno solo pedía el plasma y se lo mandaban. No preguntaban mucho el tipo. Obviamente sí le hacían compatibilidad, pero específicamente ahora para COVID sí están pidiendo el tipo, ¿verdad? Más o menos ya lo habías contestado, pero me quedó esa duda en la conferencia. No sé si nos puedes ampliar otro poquito eso. Sí, sí. Efectivamente, como bien me dijo Julio Eguizábal, es una terapia experimental. Y en las terapias experimentales, en comparación con las terapias usuales que ya llevan años y décadas de uso, cuando la persona ya está más confiada en una terapia, pues ya lo hace más automático. Tomando en cuenta que esta es una terapia pero muy nueva de existir, ¿verdad? Entonces, se trata de ser lo más restrictivo posible. Y, como bien decías, ¿verdad? Generalmente, cuando no tiene nada que ver con plasma convaleciente, puede utilizarse cualquier grupo sanguíneo de plasma, siempre y cuando la separación del mismo sea por medio de una centrífuga refrigerada que lo libere de glóbulos rojos para las transfusiones convencionales.
Mientras que el hacerlo por método de aféresis todavía le pone un filtro más de seguridad. Y aparte, hacer una compatibilidad ABO y de anticuerpos irregulares le pone otro filtro más de seguridad. Porque lo que menos se quiere es dañar por intentar hacer un bien. De igual manera, una forma de restricción es lo que hablábamos de las mujeres que han tenido abortos o ya han tenido hijos. El intercambio de ADN que ha habido con el padre de sus hijos produce anticuerpos antiglóbulos blancos y anticuerpos antiplaquetas que pueden ir todavía en el plasma. Y eso generar una reacción aguda de inflamación pulmonar. Pues volviendo a tu pregunta y explicando un poquito más, para esta terapia nueva, que todavía está bajo una fase muy, pero muy experimental, se trata de ser lo más restrictivo y protocolario posible para evitar hacer un daño. Excelente, ahora sí me quedó mucho más claro y muchas gracias por tu respuesta, ¿viste? Perfecto, Gustavo. Éxitos, ahí te cuidas mucho. Ahí te acordás que este mes es el mes de San Ignacio de Loyola. 31. Un abrazo. Gracias, gracias Gustavo. Gustavo nos lleva el conteo de cuántos días llevamos ya de pandemia. Hoy fue el 118 de cuarentena, ¿eh? 118. De pandemia ya vamos 4 meses, ¿va? Ok, Sí. vos llevas el recuento cabal, cada día nos mandás ahí el recordatorio. Gracias. La cuarentena, sí, cabal. Ya vamos para el 120, la tercera cuarentena. Ok. Bueno, miren. Gracias, feliz noche a todos, un abrazo, se me cuidan. Gracias, Gustavo, a ti también por tu pregunta. Gracias, Julito, un abrazo. Vamos a abrirle el micrófono a Jorgito Monroy, si está por ahí y puede abrir su micrófono, ya lo tenemos entre los panelistas y si nos puede hacer su pregunta. Es una pregunta, me parece a mí, bien, ahí está, pero no sé si está por ahí o no. O también está Kelly Flores, que también quería, Kelly Flores es de El Salvador y también quería externar alguna inquietud con respecto a la plática, pero creo que no. Bueno, entonces voy a hacer la pregunta del doctor Jorge Monroy Valencia. Buenas noches. ¿Cuántas unidades de plasma y por cuánto tiempo se debe administrar o cuáles son los parámetros para terminarla? Buena pregunta también. Generalmente las infusiones de plasma se hacen de 10 a 20 ml por kilo. Así que depende del paciente, de su tamaño y su peso en kilos, puede usar 1 o 2. Hemos visto, pues en el centro médico, en el área que hay actualmente, personas de 280 libras. No han recibido esa terapia porque es muy novedosa, pero si alguien de 180 libras, o de 200 libras o más, va a requerir más plasmas. Generalmente la infusión se hace 10 a 20 por kilo por día, dividiendo las unidades de plasma. O sea que alguien muy pequeño y delgado puede, con un donante, puede cumplir sus requerimientos. Mientras que alguien que sea más pesado, pues obviamente va a necesitar más unidades si es candidato a recibir ese tipo de terapia. Y todo va dosis-respuesta. La respuesta se va a medir con los parámetros de severidad que pusimos en una de las diapositivas iniciales y con los parámetros básicamente de hacer que el paciente salga del fallo respiratorio o ventilatorio. Ok, muchas gracias. Fíjate que tenemos aquí un comentario. Lastimosamente no está, o vamos a darle otra vez la oportunidad, si está Kelly Flores ahí de El Salvador. Pero si no está, solo te voy a leer lo que puso. Y está hasta el final. Ahorita vamos a ver. Pero bueno, realmente yo quería que ella expresara, porque vos sabes que pues en El Salvador tienen ahí sus protocolos
Y gracias, soy doctora del Salvador y créame que me ha sido muy útil el utilizar las transfusiones de plasma, ¿verdad? Por eso yo quería abrirle el micrófono y que nos comentara su experiencia, pero lastimosamente no está. Pero quien sí está es Evita y nuestro presidente del Colegio de Médicos que quieren extender una opinión. Ahí está nuestro amigo, adelante, Jorgito. Hola, buenas noches a todos, gusto saludarlos. Gracias, Oscar, por tu conferencia, datos muy importantes para nuestra formación. Fíjense que como intensivista sí me llama la atención los criterios que se utilizan para determinar qué pacientes son los que van a recibir el plasma. Lo que decía Oscar en relación al dogma de que en transfusión, la mejor transfusión es la que no se pone. En el paciente críticamente enfermo, esto nosotros lo cumplimos al pie de la letra. Por ejemplo, en transfusión para hemoglobina, nosotros decimos arriba de 7 no se transfunde y abajo de 7 hemoglobina se transfunde sí y solo sí. Tiene requerimientos cardiovasculares que pensamos que sea asociado a la baja hemoglobina. Con esto quiero recalcar que tratamos de no transfundir hasta donde sea posible, porque el paciente críticamente enfermo tiene esa característica de la respuesta inflamatoria sistémica muy aumentada y es muy lábil. Y potencialmente una transfusión puede desencadenar un aumento de la inflamación, descompensar al paciente en cualquiera de los 9 parámetros del paciente críticamente enfermo. Como decía Julito Guizábal, se vende o se presenta el plasma como una terapia de rescate, una terapia muy eficiente, pero los estudios a la fecha no han mostrado eso. Lo que decía Oscar en el sentido de que han sido estudios muy pequeños y como todo en COVID estamos aprendiendo todavía y completando los estudios. Lo que en paciente críticamente enfermo, lo que sí está bien documentado, uso de plasma de paciente convaleciente, mejora clínicamente, pero no modifica mortalidad, que en los intensivistas eso es, a fin de cuentas, lo que esperamos, una terapia que nos modifique mortalidad. No hay estudios clínicos al momento de la terapia estándar del paciente crítico, que sería esteroides, tocilizumab y rendemicir, como en comparación con el plasma de convaleciente. Pero en esta pequeña introducción para preguntarle a Oscar, ¿en qué se basan para utilizar o sugerir la utilización de plasma en el paciente más severamente enfermo? Porque mientras más severo el paciente, la terapia está condenada a fallar. La terapia está condenada a fallar. Un protocolo donde indiquemos que el paciente está dentro del grupo de severo de COVID en peores condiciones, está condenada a no ser eficiente, porque si no modifica mortalidad, la mejoría clínica en cuanto a parámetros ventilatorios, en cuanto a probablemente al recuento de interleuquinas y demás, va a tener una mejoría en cuanto a lo que cuando nosotros hablamos, una mejoría de laboratorios o de parámetros de gases arteriales o de parámetros de ventilador, pero no una mejoría o una terapia que en verdad resulte en diferencia. Nosotros como intensivistas siempre hemos sugerido para esta terapia y para todas, por ejemplo, lo del esteroide, que ahorita ya se comprobó, utilizarlo antes de que el paciente esté críticamente o severamente enfermo. Nosotros quisiéramos utilizar la terapia, de hecho el protocolo en el Seguro Social así lo plantea, así lo estamos planteando, cuando el paciente moderado está empezándose a complicar, está empezando a pasar a un requerimiento de oxígeno con mascarilla con reservorio a alto flujo o ventilación mecánica no invasiva, ese es el paciente que nos gustaría utilizar la terapia para darle chance a que esa mejoría clínica en verdad signifique evitar que el paciente se intube, porque solo el hecho de intubar un paciente COVID tiene un aumento de mortalidad muy importante. Entonces, repitiendo o siendo más directo en la pregunta, ¿por qué indicar la terapia en pacientes tan graves cuando prácticamente estamos condenados a que la terapia falle? Gracias. Ese fue uno de los planteamientos bien importantes
que se hizo el grupo de Nueva York y el grupo de la EMA, de la Asociación Europea. ¿Cuál fue el dato? En la mayoría de las personas que diseñaron el estudio clínico habían hematólogos y médicos de medicina transfusional. En hematología y oncología, el desarrollo de estudios clínicos se hace del escenario más malo primero y se va progresando menos complicados. Entonces, los diseñadores de los estudios, aunque fueron cortos y lo que habíamos platicado, lo usaron pensando en la base de hematología y oncología. Generalmente, si nosotros vamos a estudios de cáncer de tumor sólido, se ve en el como primer escenario de aprobación el paciente en cuidado paliativo o en etapa terminal. Y progresivamente se va moviendo al intermedio o al temprano. Generalmente en hematología y oncología los estudios clínicos van del escenario más malo al menos malo. Y esa fue una de las bases y críticas del diseño que hicieron los de la FDA. Justo como dice Jorge Luis, ¿por qué en el más malo? Porque igual hay estudios clínicos que ven el mejor soporte versus la nueva molécula o versus el nuevo tratamiento. Entonces, si el mejor soporte es bueno y la molécula no modifica con el soporte básico, la molécula pues no pasa a una aprobación. Entonces, reforzando lo que había mencionado, fue hecho en un diseño pensado en enfermedades hemato-oncológicas. Perfecto, muchas gracias. Gusto de saludarlos. ¿Puedo mover la cámara aquí un poquito? Gusto de verlos. Felicitaciones a todos. Se me cuidan mucho. Saludos, que estén bien. Perdón, estaba silenciado, perdón. Quería aprovechar, gracias Oscar, gracias, ya vieron, por eso es importante la tecnología. No solo te quería dar las gracias, Jorge, por la oportunidad que nos das de poder compartir este tipo de webinars con todos los médicos. Vemos que cada viernes se conectan bastantes y además te damos las gracias por la apertura que has hecho también para que sea aprobada la hora crédito. Y muchas gracias, oíste, y pues ya sabes, como siempre, como sos de la promo, un abrazo y que todo les salga bien y que podamos salir adelante en toda esta situación, ¿va? Ustedes. Tenemos también aquí a Dorita Leticia Pérez, por si quieres abrir tu micrófono, por favor, Dorita. Adelante. Buenas noches, excelente conferencia, doctor. Yo tengo una inquietud, ¿cuánto tiempo dilatan o dura pues la presencia de anticuerpos en los pacientes post-COVID? Y si es lo mismo en hombres y en mujeres, y lo que hablaba del tipo de sangre también, ¿verdad? O sea, si va a tener el mismo tiempo de duración de los anticuerpos. Yo sé que es una enfermedad en la que cada vez estamos aprendiendo todos, pero a veces me surge la duda cuánto tiempo, ¿verdad? Durarán estos anticuerpos y si ya se tiene algún dato al respecto. Gracias. Sí, efectivamente, se ha hecho una medición de anticuerpos, tanto el IgG como el IgM. En promedio, porque no es un valor absoluto. Generalmente los anticuerpos IgG, que sería lo que potencialmente tendría valor racional para usar esta terapia, empiezan a disminuir en promedio después del día 42 o 45. Por eso se solicita que el potencial donante esté entre los 14 a 30 días después de estar negativo, tratando de obtener la mayor cantidad de inmunoglobulina G o de anticuerpos neutralizantes. Por ejemplo, ahí es donde tiene suma importancia la entrevista del potencial donante. Si llegara hoy o mañana, por ejemplo, mañana sábado, una persona, mire, yo quiero ser donante, perfecto.
¿Cuándo le dio la enfermedad? En marzo. Sus títulos de IgG van a ser menores y la cantidad de anticuerpos neutralizantes va a ser menor. Por eso en el protocolo se trató de colocarlo entre los 14 a 30 días de negatividad de la prueba de hisopado, tratando de encontrar por la curva convencional de disminución de anticuerpos el mejor momento para obtenerlo. No sé si se responde su pregunta, doctor. Sí, doctor, gracias, muy amable. Bien, vamos a abrirle aquí el micrófono también y a José Daniel García, un amigo pediatra de aquí del área de Izabal. Si puedes abrir tu micrófono, Josué. Quiero, además, ¿Me escuchan? Sí te escuchamos, antes de que hables, te expresamos también nuestras condolencias por la pérdida de tu hermano. Hace algunos días falleció de COVID-19 y recibe de todos nosotros, de todos los médicos, un fuerte abrazo, amigo. No he tenido la oportunidad de hablarte ni verte, pero desde ya te mandé un mensaje y estuvimos ahí pendientes de eso. Y pues adelante con tu pregunta. Gracias, Julio. Muchas gracias también por permitirme estar en este grupo. Una excelente exposición. Yo quería hacer una pregunta. Por ahí salió un video hablando de lo que están haciendo los argentinos en relación a que están inyectando plasma de pacientes convalecientes a caballos y están utilizando el plasma equino en humanos, aparentemente con bastante buen resultado. Quería preguntar al doctor Oscar si él ha leído al respecto y qué le parece esta experiencia que están teniendo los argentinos. Bueno, como bien menciona usted, sí he revisado el tema y se está basando en una terapia inmunológica que se usa para el paciente post-trasplante de órgano sólido o paciente post-trasplante de médula ósea. Existe una gamma globulina que se llama ADGAM, que viene de manera equina y viene de manera porcina. Igual que los anticuerpos monoclonales que son quiméricos, que tienen una porción humana y una porción de roedor. Entonces, los argentinos, basándose en esa parte de la biología y de la inmunología, están tratando de replicar el modelo del anticuerpo monoclonal y replicar el modelo de la globulina antitimocito, utilizando equinos. Y otro ejemplo también que puede poner esto es las insulinas, para los que ven más medicina interna o diabetes. Hay insulina porcina y hay insulina derivada quimérica de equino. Entonces, el punto aquí interesante es un estudio también experimental. Será bueno cuando ellos tengan ya una conclusión importante, pues ver qué sucede. Ahora bien, cuando se utilizan anticuerpos monoclonales quiméricos viene de la parte de la antigua Grecia, del Pegaso, que era un caballo con alas, o del dragón, que es una serpiente con alas. Por eso quiméricos, porque tiene dos especies, caballo humano, porcino humano. Dan más reacciones de hipersensibilidad, que pueden verse en piel o pueden verse en angioedema. Entonces, este tipo de situaciones quiméricas, pues también tienen efectos secundarios que deben posteriormente solventar si es que logra pasar la fase, digamos, de investigación en animales. La terapia es prometedora, como todo lo que está pasando ahora, todo es muy prometedor, pero sí debe someterse a una vigilancia importante. Gracias. Gracias, Josué. Pues como te vuelvo a repetir, Oscar, de parte de muchos doctores y todos los que hemos participado acá, te damos las gracias. Ha sido una conferencia bastante importante, bastante enriquecedora y aparte de todo, pues nos viene a solucionar un montón de dudas sobre las transfusiones y sobre el plasma de pacientes convalecientes. Así que te damos las gracias, amigo. La verdad es un gusto volver a recordar, volver a verte. Solo de verte ya me traslado hacia muchos años atrás
y muchas anécdotas y muchas cosas que pasamos juntos. Tú eres un verdadero amigo y te considero un hermano. Gracias por tu conferencia, por tomarte el tiempo de ayudarnos en esta academia que tenemos. Y pasamos el micrófono a Edith Tobías, por favor, por si puedes abrir, hacer algún comentario o si quieres hacer alguna pregunta. Ya con eso creo que terminamos. Pues como ya todos expresaron en el chat, Oscar, mucho afecto, mucho agradecimiento, mucha excelencia, porque como recientemente, como ya se mencionó, estamos conociendo la enfermedad y da mucha alegría saber que alguien se mejora con algún tratamiento. Yo he sabido de varios que ya han salido adelante, ¿verdad? A veces 1, 2, 3, 4 días de tratamiento, de que les hacen una transfusión y han salido. Entonces, pues, es otra herramienta que se tiene, ¿verdad? Esperanzadora, y como pues lo que uno percibe como médico, pues es el preservar la salud. Pues hay mucha expectativa, ¿verdad? En relación a esta terapia. Y bueno, como, o sea, cada cierto periodo, hace 2 o 3 días, estuve leyendo que ahora también hay otras expectativas de tratamiento, ¿verdad? Entonces, pues, qué bueno, ¿verdad? Que vayamos caminando en este arduo del pandemia, ¿verdad? Porque más o menos con lo que dicen son 2 años lo que dura esta situación. Mientras tanto, pues cada esperanza como esto, pues es muy alentador, muy académico, muy claro, todos quedaron muy contentos, nosotros más. Y pues esperamos contar nuevamente contigo, ¿verdad? Porque todos los temas de hemato-oncología son, como todos los en la medicina, importantísimos. Así es de que muchísimas gracias y como siempre un abrazo fraterno de toda la promo. Pues a todos los espectadores y asistentes, muchas gracias por estar con nosotros y enaltecer la academia. Los esperamos, ya se posteó el link. Y pues que pasen muy buena noche. Te devuelvo la palabra, Julito. Okay. Buenas noches a todos, muchas gracias por conectarse y a todos nuestros amigos, nuevos amigos que estamos haciendo a través de este tipo de conferencias. Les agradecemos, saben que cada viernes tendrán una conferencia de altos quilates, le digo yo, porque no es lo mismo haber salido, leer un montón de artículos, que venir y decirles, miren, llevo 30 años haciendo esto, esto me funcionó, esto no me funcionó, y pues Oscar ahí está. Así que Dios los bendiga a todos, en verdad, cuídense, que Dios los proteja. Entrémosle, como estábamos hablando con Oscar, que hay que cuidarnos, que tenemos que cuidarnos y tener todas las precauciones posibles para no contaminarnos. Así que Dios los bendiga a todos y ha sido un gusto, la verdad, y un placer estar esta noche con ustedes. Fuerte abrazo a todos. Gracias, igual, buenas noches. Buenas noches.